Bueno, pues ya estamos de nuevo en esta transmisión ante ustedes, hasta la comodidad de sus hogares. Les mandamos un saludo afectuoso a cada uno de ustedes, hermanos, que nos están sintonizando, están viendo a través de este medio. Vamos a comenzar nuestro tiempo devocional de esta mañana dominical y vamos a hacerlo con una lectura a cargo de nuestro hermano Manuel Álvarez Vega. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de San Juan capítulo 15, del versículo 16 al versículo 24. San Juan capítulo 15, del versículo 16 al versículo 24 alternadamente. La palabra de Dios dice así: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen a quien me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Unidos. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Es palabra de Dios. Amén. Gracias a Dios por esta lectura. Después de esta lectura voy a invitarles a prepararse para el tema devocional en esta ocasión. Hemos estado viendo nuestros temas, aprovechando las pruebas. Durante un buen tiempo ya hemos estado enseñando este tema y vamos a continuar porque es el momento en que debemos de pensar en que hay que sacar provecho de las cosas aparentemente negativas, ¿verdad? Quiero pedirles que abran sus Biblias allá en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Encontramos que el provecho que nos dan las pruebas, según Romanos 8:28, dice que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces podemos sacar provecho de las pruebas. Las pruebas, hermanos, nos ayudan. Las pruebas, por ejemplo, nos ayudan a crecer en la fe, espiritualmente. Nos ayudan a madurar como creyentes, como cristianos. Nos ayudan a afirmar nuestras convicciones. Las pruebas producen paciencia, dice la Escritura. Santiago y el apóstol Pablo, así como el apóstol Pedro, dicen que las pruebas producen paciencia. Las pruebas nos ayudan a depender de Dios. Así que vamos a considerar nuestro texto ahí en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 8. Ya lo hemos leído, prácticamente todo este libro es interesante. Hemos dicho que está escrito para creyentes y sobre todo en estos tiempos de pruebas, de circunstancias difíciles, de situaciones no tan agradables que digamos. Muy bien, si ya tienen 1 de Pedro 1, 6 al 9, vamos a darle lectura. Dice así la palabra de Dios: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra
cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cómo podemos ver aquí en la palabra de Dios que podemos sacar provecho de las pruebas? Bueno, en primer lugar encontramos que las pruebas anticipan el gozo del cristiano. ¿Sí? Las pruebas anticipan el gozo del cristiano. Allá en Mateo capítulo 5, versículo 12, en las bienaventuranzas, el Señor Jesucristo estaba diciendo a los discípulos: bienaventurados los que sufren, los que tienen tristeza, los que tienen misericordia, los que lloran. Y empieza a decirles el Señor las bienaventuranzas. Y en el versículo 12 les dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Aquí si terminamos el pasaje, nos damos cuenta que el Señor estaba diciendo acerca de las persecuciones, acerca de perseguir a los creyentes, sobre todo a sus discípulos. Y encontramos que el Señor está diciendo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, anticipando algo que está por venir, ¿verdad? Aquí encontramos también al apóstol Pedro diciéndonos en el versículo 6, dice: en lo cual vosotros os alegráis. Eso es gozo, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas son muchas, son diferentes. Sin embargo, aquí encontramos que las mismas pruebas anticipan el gozo del creyente cuando Cristo Jesús venga por usted y por mí. ¿Sí? Por ejemplo, considere la herencia futura y la ayuda presente del poder de Dios. Si lo consideramos y nos damos cuenta que no se puede comparar a lo que viene para nosotros, entonces podemos saber que todo sufrimiento, toda prueba tiene que pasar. ¿Sí? Las pruebas en el presente o en la vida del creyente son pasajeras, mis hermanos. Las tristezas, el dolor, el sufrimiento, de acuerdo a la palabra de Dios, es temporal. La perspectiva divina es eterna. Por eso el apóstol Pablo nos decía de una manera tan enfática allá en la carta segunda a los Corintios, en el capítulo 4 y el versículo 18, él dice de esta manera: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esa es la perspectiva divina, hermanos, es eterna. En Romanos capítulo 8 también nos dice lo siguiente, en el versículo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquí podemos ver de una manera tan clara que puede ser que las circunstancias actuales no les sean tan agradables, pero puede gozarse, puede alegrarse por la perspectiva que vendrá. Por eso dice el apóstol Pedro, en donde estamos en nuestro texto, en nuestro pasaje devocional, especialmente el versículo 7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando Cristo venga, entonces estas cosas, hermanos, habrán terminado para los creyentes. El apóstol, Santiago 1, en el versículo 2 decía a los creyentes: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces tiene algo productivo para el creyente, ¿verdad? Tiene algo provechoso. Y lo primero que estamos viendo, hermanos, es que las pruebas anticipan el gozo que viene para el creyente. ¿Sí? ¿Pero qué es gozo? Dice aquí que debemos de gozarnos en el Señor. ¿Qué es gozo? Bueno, gozo es una cualidad espiritual de contentamiento y paz que solamente los creyentes en Jesucristo pueden disfrutar. Puede estar el caos alrededor, puede estar el sufrimiento,
sufrimiento. Recordemos al apóstol Pablo cómo sufrió durante su vida y durante su ministerio. Sin embargo, él es quien escribe la carta del amor, ¿verdad? La carta del gozo del cristiano. Él escribe a los filipenses diciéndoles: gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces vemos que el gozo solamente pueden disfrutarlo los creyentes en Jesucristo. Y repito, gozo es una cualidad espiritual de contentamiento y paz que Dios da a los creyentes, a sus hijos. El Señor Jesucristo mismo, allá en Juan 14:27, Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En Filipenses 4, 6 y 7 encontramos pasajes tras pasajes que nos dicen que el creyente puede disfrutar su vida cristiana, su vida de fe en Jesucristo, a pesar de las pruebas, a pesar de los sufrimientos, de las tribulaciones. Dice así la palabra de Dios en Filipenses 4, 6. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios tomará, hermanos, nuestros corazones y nuestras vidas para poner el gozo que necesitamos disfrutando nuestra vida cristiana en este mundo, ¿verdad? Porque los sufrimientos, las circunstancias adversas, las pruebas van a anticipar o anticipan el gozo que tendremos cuando Cristo venga por nosotros. No se compara, ¿verdad? Podemos decir cuando estamos sufriendo, pues gracias a Dios porque tengo algo que Dios me ha prometido después de estas cosas. Mientras voy a disfrutar la vida que el Señor me permite tener en este mundo a pesar de las circunstancias. ¿Sí? Bien, en segundo lugar, las pruebas no solamente anticipan el gozo del cristiano, sino que las pruebas santifican el gozo del creyente en Jesucristo. No importa la adversidad o el adversario, los cristianos pueden disfrutar su fe en Jesucristo a pesar de las circunstancias, al tener su presencia en nuestras vidas y en todo momento. Otra vez dice el versículo 6 del apóstol Pedro, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas entonces santifican el gozo del creyente. La prueba puede ser grande, puede ser inmensa, o el adversario. Sin embargo, los cristianos podemos disfrutar de nuestra fe en Jesucristo y tener la paz de Dios en nuestro corazón, al tener su presencia en nuestras vidas en todo momento, como dice el Salmo 91:15. Dice el Salmo 91:15: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. El Señor Jesús mismo nos dice en Mateo 28:20, Él dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay un día que vivamos en este mundo que el Señor no esté con nosotros. Amén. Él está con nosotros todos los días, día y noche. Es su promesa, día y noche, en todo momento, en toda circunstancia, en las alegrías, en las tristezas, en el gozo o en la desventuranza. Cristo está con nosotros, ¿verdad? Él nos ayuda en las tristezas y en todo momento. Dice Marcos 16:20 que cuando Él se fue al cielo, desde el cielo estaba ayudando a sus seguidores que se habían quedado, ¿verdad?, para llevar adelante su ministerio. Dice ahí la palabra de Dios: ayudándoles el Señor. Marcos capítulo 16 versículo 20 dice así. Marcos 16:20 dice, desde el 19, dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. ¿Qué dice lo demás? Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra
con las señales que le seguían. Amén. ¿Desde dónde les ayudaba el Señor? Desde el cielo. Es exactamente lo mismo para los creyentes hoy en día. Nos ayuda desde el cielo, ¿verdad? Su presencia espiritual está con nosotros en nuestras vidas y en nuestros corazones, pero su presencia física glorificada está allá en la majestad, en el trono de Dios, sentado a la diestra del poder de Dios, dice la Biblia. Entonces encontramos aquí, hermanos, que estas tribulaciones que estamos padeciendo nos sirven para manifestar la calidad de la fe y de nuestra devoción a nuestro Señor. La carne se aflige, eso es cierto. Dijo Cristo, la carne es débil, ¿verdad? La carne se aflige, pero el espíritu se goza en el Señor. En las circunstancias inconstantes y cambiantes que vivimos, Dios nos promete paz y gozo a sus hijos, día tras día. Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Jesús mismo dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y mire allá en Juan, en el Evangelio de Juan, ahí en sus Biblias, ahí en casita, abra sus Biblias en el Evangelio de Juan y busquen el capítulo 14, el versículo 27. El Señor Jesucristo nos dice lo siguiente: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En el capítulo 16, más adelantito, el versículo 33, también nos dice el Señor Jesucristo así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto, hermanos, estamos conscientes de lo que el Señor nos dice en su palabra. En este mundo hay aflicción, en este mundo hay tantas cosas que afligen nuestras vidas, la vida de todo ser humano. Los creyentes no estamos exentos de las enfermedades, los problemas, las pruebas, las pandemias y las cosas que vienen más adelante. Sin duda van a afligir, van a entristecer, van a hacer caos en la vida de muchas personas. Sin embargo, encontramos que Dios, el Señor, promete paz, promete gozo en la fe al ponerla en el Señor Jesús. Esa paz que dura día tras día, hermanos, para siempre, hasta el día en que Jesucristo venga por nosotros. Y nos da estas palabras de aliento, diciéndonos ahí en el versículo 33 de nuevo, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tal parece que nuestra confianza en Él, hermanos, nos ayudará en las pruebas para que nos den ese gozo que necesitamos los creyentes día a día, para transmitirlo y ayudar a aquellos que lo necesitan también, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí dos puntos importantes en cómo sacar provecho de las pruebas. El primero dijimos que anticipan el gozo del creyente, así que hay que disfrutar ahorita nuestra fe en Cristo, porque el gozo que viene es mayor que cualquier gozo que pudiéramos disfrutar en este mundo. Estallaría nuestro corazón si Dios nos diera el gozo que tendremos cuando estemos con Él. También vemos que las pruebas santifican ese gozo en nuestras vidas. Pero vamos con el tercer punto, número 3 y cuarto. ¿Por qué cuarto? Porque el versículo 9 nos habla de otro punto más. Dice 1 de Pedro 1:8. 1 de Pedro 1:8 y 9. Si ya lo tienen, les invito a que me ayuden a leer el versículo 8 y versículo 9. Leamos, hermanos. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Dice que a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo,
aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esto nos enseña, hermanos, que las pruebas glorifican el gozo y acrecientan la fe de los hijos de Dios y exaltan la salvación. 3 puntos ahí, ¿verdad? Repito, las pruebas glorifican el gozo del creyente, acrecientan su fe de los hijos de Dios y exaltan la salvación. ¿Sí? El gozo es vitalmente relacionado con la fe. La fe en la cual se basa sobre la certeza de lo que no se ve. Según Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los cristianos nunca hemos visto al Señor Jesucristo, ¿verdad? Con excepción de aquellos que anduvieron con Él durante el ministerio del Señor aquí en la tierra. Pero desde que Él se fue hasta nuestros días, los creyentes nunca hemos visto al Señor Jesucristo físicamente. Solo lo podemos ver con los ojos de la fe. Pero dice la Biblia que un día lo vamos a ver. Un día lo veremos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice ahí la palabra de Dios en 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es una promesa del Señor y es una verdad. Él dijo allá en Juan 15:22, os volveré a ver, le dijo a sus discípulos. Dice, porque les he dicho estas cosas, tristeza llena de nuestro corazón. No se preocupen, los voy a volver a ver. Él dijo, voy a preparar lugar para vosotros y volveré otra vez. Y los voy a tomar conmigo para que estén donde yo esté, ustedes también estén. Juan 14:6, ¿verdad? Ahí nos dice eso la palabra de Dios. Entonces encontramos que aunque los creyentes no hemos visto al Señor, podemos disfrutar de su presencia divina en nuestras vidas, hermanos, porque nuestra fe va más allá de lo que los ojos pueden ver. Nuestra fe los ojos de la fe pueden ver más allá de lo que los ojos físicos alcanzan a ver. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11 que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe obra grandes milagros. La fe, dice la Biblia, que mueve montañas. Nuestra fe en el Señor Jesucristo, hermanos, nos da el gozo para disfrutar de su presencia divina en nuestras vidas. Amén. Por eso dice el apóstol Pedro, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Así encontramos, hermanos, que la fe nos hace creer la realidad de Cristo. Cristo imparte el gozo al corazón del creyente que cree en Él. Repito, hermanos, esto nos enseña que la fe nos hace creer en la realidad de Cristo, aunque no lo veamos. Y Cristo imparte el gozo al corazón del creyente en Él. Dice el libro de los Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios, crea que le hay, tiene que creer que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Esto es la fe, hermanos. La fe nos hace creer en Cristo, en su realidad, y Cristo imparte el gozo al corazón de cada uno de nosotros. No puede haber gozo duradero sin una fe vibrante y creciente en el Señor. Por eso Pedro dice que solo es posible para los cristianos que mantienen su fe viva, que el gozo los llenará. Y dice así, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vemos, mis hermanos, que podemos disfrutar y disfrutemos de nuestra fe en Cristo. Recuerde que Él
es más grande que cualquier problema que podamos tener o enfrentar. Él es más grande que cualquier enfermedad, cualquier situación difícil que podamos enfrentar. Decía un hermano, mi Dios es más grande que mis problemas. Y esa es una gran realidad. Cuando Él venga por nosotros, hermanos, todo habrá terminado, tocante a las pruebas y la adversidad. Así es que alimente su fe con la palabra de Dios y alégrese, como dice el apóstol Pedro, alégrese, mantenga el gozo de su fe en su corazón en Cristo. Recuerde, Cristo viene pronto. Dice aquí el pasaje, 1 de Pedro 5, versículo 10 y 11. Vamos a terminar nuestro tema devocional con ese pasaje, pero antes quiero dejar en su mente también el pasaje que consideramos, 1 de Pedro 1, 6 al 9, y dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe preciosa, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y repito, alimentemos nuestra fe con la palabra de Dios. Alegrémonos, mantengamos el gozo en nuestro corazón. Cristo está con nosotros y jamás nos dejará. Él viene con nosotros. 1 de Pedro 5, ahora sí, versículo 10 y 11, y con esto terminamos nuestro devocional. 1 de Pedro 5, 10 y 11. Muy bien. Allí en su casa, léalo por favor conmigo, y los que estamos aquí para este devocional, vamos a leerlo junto con los hermanos que están en casa. Leamos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el gozo que podemos sentir dentro de nuestros corazones, aún a pesar de las circunstancias. Nos gozamos porque tú estás con nosotros. Nos alegramos porque tú has prometido ayudarnos y lo sentimos, Señor. Haz que tu presencia sea sensible a todos los hermanos en este momento que están pasando por estos momentos difíciles. Haz, Señor, que tu presencia, tu paz sea con los hermanos que están en cualquier lugar del mundo padeciendo por esta situación. Y permítenos que nuestra fe sea creciente, que nuestra fe crezca, que nuestra vida espiritual madure, crezca más, que nuestras convicciones se afirmen y que también, Señor, nuestra vida espiritual sea más entregada a ti, Señor. Bendice a nuestros hermanos en sus casas, cuídales, protégeles de esta enfermedad que está actualmente en el mundo entero, y que el día en que podamos reunirnos, podamos disfrutarnos en Cristo, en el compañerismo cristiano, juntos para aprender tu palabra. Pero mientras, te pedimos paciencia, te pedimos tranquilidad, te pedimos que les ayudes a que se guarden en sus casas y que seas con los hermanos que están enfermos, Señor. En esta mañana te lo rogamos. Bendice el resto de este momento en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos el siguiente domingo a través de este medio. Gracias.